Bienvenidos a todos a un nuevo video de noticias de Smite. El día de hoy vamos a hablar de las fechas importantes, también lo que se viene de los playoffs de la SPL y algunas noticias referentes a los demás juegos de Harres. Así que comenzamos con las mejores noticias de la semana. Recuerden chicos que este fin de semana, el día sábado, vamos a tener obviamente la noche de Smite. Y en este caso es el turno de todos a Slash, donde vamos a poder conseguir el cofre de emoticones y el cofre de elementos estéticos. Así que chicos, fin de semana de Slash. A su vez, recuerden que ya la semana que viene vamos a tener las notas del parche 9.12, que será el último parche de esta temporada. Lo más importante ya destacar en este parche 9.12 es que vamos a tener una nueva aventura del estilo PvP. Seguramente nos van a mostrar un poco cómo será esta nueva temática y esta nueva aventura, así que muy atentos la semana que viene a las notas del parche. Y ya que estamos hablando del último parche de esta temporada, tengo una pregunta que hace Ariadne Rocha, donde pregunta que cuántas tiendas del espectador quedan antes de que se reinicien los puntos. Recuerden chicos que es muy probable que tengamos un parche 9.12 y un parche 9.12 bonus. Esto quiere decir que todavía quedan dos tiendas del espectador más antes de que se reinicien los puntos. Así que tengan muy en cuenta tratar de usar los puntos de espectador porque cada fin de temporada se reinician antes de la próxima temporada. Igualmente yo los mantendré al tanto, pero creo que esta pregunta fue muy interesante. Siguiendo con las noticias, recuerden que tenemos un nuevo loot de Pride Gaming donde vamos a poder reclamar la skin de Nemesis Juicio Escarlata. Simplemente teniendo el servicio de Prime Gaming vamos a poder obtener esta genial skin de Nemesis que obviamente dentro de Smite se ve genial. Y ahora vamos a adentrarnos un poco al mundo de la SPL, ya que tenemos los 6 clasificados a los playoffs. Recuerden chicos que solamente los mejores 6 equipos de la SPL se enfrentan en los playoffs. Los clasificados son Atlantis Leviathans, que es el primer equipo el que mayor puntuación tuvo, seguido de los Dragones de Jade, los Reyes de Camelot, los Guerreros Oni, los Titanes del Tártaro y finalizamos con Olympus Bolt. Recuerden que los playoffs van del día 1 al 4 de diciembre, ya faltan muy poquitos días. Lo importante de estos playoffs es que ya definen los grupos para el campeonato mundial. Y obviamente los últimos equipos de la tabla, que son los Escarabajos Solares y las Valquirias, van a tener que enfrentarse contra los equipos de la Minor League para ver cómo quedan clasificados de cara al mundial. Pero bueno, por lo pronto recuerden chicos, del 1 al 4 de diciembre ya comienzan los playoffs con los mejores equipos de la SPL. Y ahora pasando a hablar de los demás juegos de Smite, recuerden que Divine Knockout ya se está preparando con todo para poder salir ya por fin y estar disponible para todos. Este juego estará disponible tanto en PlayStation, Xbox y PC. Ya el 6 de diciembre van a poder disfrutar de este genial juego. Ya hemos mostrado un par de videos aquí en el canal con adelantos muy buenos, así que chicos, con mucho hype de poder disfrutar ya por fin este genial juego. Algo que quería aclarar es que en el lanzamiento vamos a tener la opción de arcade 3 vs 3 en los siguientes modos: Knockout, Rey de la Colina, Bicho Raro y Monedas. Y también vamos a tener disponibles el 2 vs 2 en duelo y el 1 vs 1. Así que chicos, creo que tenemos muchos modos para poder disfrutar y empezar con todo en este nuevo juego con dioses de Smite. Pero no es el único juego de Harres que salió con todo a la cancha, ya que el día de hoy el equipo de Realm Royale ha lanzado una nueva actualización que trae de regreso al ingeniero, además de muchas más mejoras. Les voy a dejar en la descripción el link con las notas del parche de Realm Royale para que puedan ver cada uno de los cambios. Sé que poco a poco le están dando más amor a este juego Realm Royale, que la verdad que es muy interesante. A mí me gusta de vez en cuando entrar y jugar algunas partidas, así que para los fanáticos de Realm Royale ya tenemos una nueva actualización para poder disfrutar.
así que los invito a pasar por el juego y obviamente dejar sus comentarios de qué les parece. Y bueno chicos, hasta aquí las noticias más importantes de la semana. Ya están informados respecto a todo, así que no se olviden suscribirse al canal para estar siempre enterados de todo y obviamente apoyar al canal. Así que nos vemos en la próxima.